Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, que se las lleva el viento y que a buen entendedor pocas le bastan. Pero hacen falta, y mucho. Por eso los escritores, artesanos de las palabras, celebran en Gijón el Congreso Nacional de Escritores para demostrarnos el poder transformador de la literatura. Bueno, Cobi, bienvenida a Canal Prestoso. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Del 3 al 5 de diciembre se celebra el 5º Congreso de Escritores aquí en Gijón, con un programa que va desde la corrección de textos hasta la poesía, pasando por un montón de géneros, novela histórica, periodismo. Cuéntanos cómo ha sido elaborar ese programa tan completo. Pues como partíamos, lo que teníamos muy claro desde el origen era un poquito cuál iba a ser el lema del Congreso, que era la literatura y su poder transformador. Y lo que queríamos después era enfocar ese tema desde los diferentes géneros, lo cual es, bueno, pues hay individualidades, ¿no? El género histórico, el género romántico, bueno, pues la novela negra, etcétera. Cada uno de ellos sufre sus transformaciones. Y nosotros lo que queríamos era mostrar en diferentes aspectos esa transformación de la palabra, ¿no? Ahonda un poco más en el tema. ¿Por qué queríais hacer hincapié en ese poder transformador? Bueno, yo creo que quedó más claro después durante la pandemia y después, que realmente la literatura tiene esa dualidad de transformar a quien la escribe, porque muchas veces es como expulsar de dentro de las entrañas lo que sientes, las emociones, lo que a veces incluso te atormenta, ¿por qué no? Y después es la transformación de quien lee. Cuando leemos empatizamos o odiamos o rabiamos o reflexionamos, pero generalmente nunca quedamos inanes, muertos, no. Entonces nosotros lo que queríamos era buscar ese poder y cómo se ha ido transformando la literatura desde el principio hasta ahora, ¿no? Incluidos los géneros. O sea, hay géneros que se transforman más, que se transforman menos, cada vez es más híbrido el libro, ¿no? No hay las características de los géneros cada vez están más mezcladas. Y incluso hay géneros que se mezclan. Claro, y se tiende a que cada vez sea más complicado cuando tienes un libro finalizado decir, vale, ¿en qué género lo ubicas? ¿Esto qué es? ¿Histórico, thriller? Histórico, ¿Cómo lo vendes, entre comillas, no? Vamos a centrarnos en la literatura infantil y juvenil, porque el sábado día 3 hay un coloquio precisamente que se centra en este género. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de despertar esa vocación por la escritura entre la gente más joven? Pues yo creo que lo principal es dejar libre la lectura a que despierte la creatividad sin normas. Es decir, ahora estamos quizás buscando demasiado que los libros digan algo, enseñen algo, ¿no? Y lo bueno sería que la literatura de por sí, en sí misma ya es un valor. Por lo tanto, no necesita aditivos o complementos, sino dejar que entretenga, solamente eso. Que el niño se entretenga porque eso le va a involucrar más y le va a hacer más lector, ¿no? Que se le quite el rasgo ese tan académico que a veces tiene, ¿no? Sí, de que aporte valores, de que lleve cosas añadidas, porque si no la editorial te puede decir, vale, ¿y cómo lo vendo? Pues simplemente como entretenimiento, que es lo que debería ser. Que no es poco. ¿No? ¿Crees que la palabra escrita hoy en día tiene el valor que se merece? No exactamente. Quizás porque a veces está demasiado encorsetada, porque tampoco a veces tiene la libertad de ser lo que es, y utilizamos cada vez más las palabras sin tener en cuenta su significado real. Se lo cambiamos, yo diría que a propósito a veces, y no dejamos que sean lo que son. Eso incluso a la hora de escribir lleva también a lo políticamente correcto, ¿no? Estamos encorsetando demasiado y eso también perjudica incluso a los diferentes géneros. Sí. Presides la Asociación de Escritores Noveles. ¿Hay cantera? Sí, o sea, a lo largo de estos años hemos ido descubriendo muchas voces emergentes, pero tenemos claro que queda mucho camino y mucha gente con potencial, con talento, que realmente lo único que necesita es la opción y la posibilidad, la oportunidad de ser visible, ¿no? Cuando empezamos pues decíamos que éramos los invisibles
Vale, después de 17 años somos mucho más visibles, el 90% de nuestros compañeros y compañeras ya son profesionales, pero la suerte es que siguen llegando voces nuevas cada vez más. Este año pues muchos compañeros han publicado, hay muchas voces nuevas ahí que se van a ir haciendo un hueco porque tienen calidad, porque tienen voz propia, que es muy importante. Pues con ese mensaje nos quedamos. De la invisibilidad habéis pasado a la visibilidad, más todavía del 3 a 5 de diciembre, que os juntaréis en el Congreso. Que vaya muy bien. Muchas gracias, era un placer. A vosotros espero que os haya gustado esta charla con Cobi, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles, y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestosu.